Bien, entonces la clase anterior nos habíamos quedado ya con lo que era, habíamos terminado la manipulación básica de señales y en la clase de hoy vamos a continuar y vamos a entrar ya de lleno a lo que es el muestreo y la cuantización, ¿sí? Ya que vimos las manipulaciones básicas, vamos a entrar al muestreo y la cuantización o cuantificación. Bien, entonces empezamos. Vamos a ver lo que es la conversión analógica digital, el muestreo, la cuantización o cuantificación y la codificación. Eh, a ver, conversión analógica digital, empezamos. ¿Qué es esto? La conversión analógica digital pues involucra tres pasos, que son el muestreo, es decir, tomar una señal y muestrear o saber cuánto vale esa señal en algún instante del tiempo dado o en instantes discretos. Luego la cuantificación, que es convertir el valor continuo de la amplitud en un valor discreto, y la codificación, que es convertir esos valores discretos en una representación binaria. Es decir, primero vamos a discretizar en el tiempo, luego discretizamos en amplitud y luego convertimos en un valor binario. Esos son los pasos de la conversión analógica digital. Conversión de tiempo continuo a tiempo discreto cuando hago el muestreo, conversión de amplitud continua a amplitud discreta cuando hago la cuantificación y conversión de datos analógicos a datos numéricos binarios. ¿Sí? Vamos a empezar con el muestreo. ¿Qué es el muestreo? Es convertir un valor continuo infinito, o sea, con una infinita cantidad de puntos en un rango dado, en una serie de números finitos. ¿Sí? Es decir, vamos a convertir un rango de valores infinitos a un rango de valores finitos. Yo digo que voy a tomar una señal que yo puedo representar, por ejemplo, como x de t. La voy a muestrear cada t segundos y voy a producir una señal que se va a llamar x de n. ¿Sí? Esta x de n se obtiene tomando x de t y en lugar de muestrearla, o sea, en lugar de tener ahora el tiempo continuo, voy a tener una serie de muestras discretas representadas por k multiplicadas por el periodo de muestreo t. Por ejemplo, si t fuera 1, bueno, mi conjunto k es el conjunto de números naturales, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el valor n que yo quiera. Y t pues va a ser el periodo de muestreo, es decir, yo puedo escalar esos valores para separar o juntar los instantes del tiempo en donde se hacen las muestras, es decir, para incrementar o reducir el periodo de muestreo o para reducir o incrementar la frecuencia de muestreo. ¿Sí? La analogía que se les hace comúnmente es que van a tener una señal analógica conectada a un cablecito. Del otro lado del cablecito pues tienen lo que está guardando el valor de la señal y tienen un switch entre medio. Lo que es el muestreo pues es que están abriendo y cerrando ese switch cada cierto instante del tiempo y están viendo cuánto vale su señal analógica, pero nada más en el instante donde el switch está abierto, perdón, cerrado. ¿Sí se entiende esto? Sí, sí. Bien. Entonces, la idea general es tomar una señal continua y representarla como una serie de impulsos unitarios escalados tanto en tiempo, escalados en amplitud y desplazados en el tiempo. ¿Sí? Es decir, tomar la señal de arriba que está representada en un rango de 32 milisegundos y convertirla en la señal de abajo que está representada como 256 muestras de amplitud discreta. ¿Sí? Esa es la idea general. Ahora, vamos a analizar señales. Primero, ¿cuál es la función que describe esta señal? ¿Cómo dijimos que representa? ¿Perdón? 4 coseno de t. Ajá, habíamos dicho que las señales las podemos representar, ¿no? Si esta es una señal determinista, la podemos representar con una ecuación. Y como es una señal también que no se ve que sea multicanal ni multidimensional, pues esa ecuación debe ser trivial, debe ser muy sencilla. Así es, entonces, ¿cuál era el primer dato que me interesaba de una señal? Ya lo dijo su compañero. ¿Cuál es? La amplitud La es 4. amplitud es 4, muy bien. Luego, siguiente dato que me interesa, la función trigonométrica. ¿Cuál es la función trigonométrica de esta señal? Coseno. Coseno, muy bien. Y luego me interesa la frecuencia de la señal. ¿Cuál es la frecuencia de esta señal? O sea, si lo de abajo son segundos, ¿cuál es la frecuencia de esta señal?
O sea, si en X tengo segundos, ¿cuál es la frecuencia de esta señal? Un hertz, ¿no? Así es, sería una frecuencia de un hertz o un periodo de un segundo, que es lo mismo. ¿Sí? En el caso de 1, o sea, del valor unitario, pues es lo mismo el periodo que la frecuencia. Muy bien. Entonces ya tengo los datos básicos de esta señal, ya saben representarla, ya pueden distinguirla. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo utilizo el periodo natural de muestreo, que fue el que les mencioné que es K, es 0, 1, 2, 3, 4, y utilizo T como 1, pues voy a tomar las muestras en 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. ¿Y cuál es el problema con eso? Si tomo muestras ahí, ¿qué valores estoy muestreando de la señal? Siempre sus picos. Así es, estaría muestreando solamente los picos. Entonces, al momento de que pase esa señal o que la almacene, ¿cómo se va a ver? Va a parecer que es una señal ¿qué? De directo. Así es, va a parecer que es una señal continua a 4 volts. ¿Sí? Entonces, ese periodo de muestreo no me sirve. O sea, el periodo natural de un segundo no me sirve. Voy a tener que escalar bueno, voy a tener que modificar mi escala de muestreo o aumentar o reducir mi periodo de muestreo. Ustedes díganme, ¿qué tengo que hacer con el periodo de muestreo? ¿Aumentarlo o reducirlo? Reducirlo. Ujú. Eso significa que tengo que hacer ¿qué con la frecuencia de muestreo? ¿Aumentarla o reducirla? Aumentarla. Aumentarla, muy bien. Entonces, supongan que ahora yo utilizo un periodo de muestreo t igual a 0.125 segundos. ¿Eso qué va a hacer? Pues voy a seguir teniendo mi rango K normal. O sea, mi rango K va de 0 hasta n en pasos de 1. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero la diferencia es que ahora t que lo está multiplicando vale 0.125. Entonces, 0.125 por 0, ¿cuánto es? 0. 0. 0.125 por 1, ¿cuánto es? 0.100. 0.125 por 2, ¿cuánto es? 0.150. Ajá, y ahí vamos a tener los puntitos que tengo abajo. Entonces, ahí ya reduje mi periodo de muestreo, por lo tanto aumenté mi frecuencia de muestreo. Y ustedes díganme, ¿ese periodo y esa frecuencia son más correctos para muestrear esta señal? O sea, si tomo puntos ahí, ¿ya la puedo distinguir? Sí. 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 Ya, vamos a ver después que a lo mejor no la puedo distinguir unívocamente, pero al menos ya puedo reconstruir la señal. Entonces, ¿cómo funciona esto del muestreo? Esta señal ya la vimos cuando hicimos los ejercicios y dijimos que era el pulso, o el impulso unitario, perdón, no el pulso unitario, el impulso unitario. Esta señal es la que vale 1 nada más en el instante 0 del tiempo y 0 en todos los demás instantes del tiempo. Entonces voy a utilizar esta señal para hacer el muestreo. Matemáticamente, ¿cómo se hace el muestreo? Pues lo que hago cuando muestreo una señal es, voy a tomar el impulso unitario y voy a hacer una serie de impulsos y voy a sumar esos impulsos. Y la suma de esos impulsos me van a dar mi señal discreta. Ahora, ¿cómo hago esa operación? Voy a tener mi función original, que tenemos ahí como a sub k, que es 4 coseno de 2pi por la frecuencia por k, que es mi rango de valores naturales, por t, que es mi periodo de muestreo. Entonces, ahí arriba 4, y acuérdense que 2pi por la frecuencia en hertz, pues es la frecuencia angular, o sea, esto es W. Y pues esto es lo que está sustituyendo al tiempo. Si se acuerdan, habíamos dicho que representábamos las funciones como amplitud, función trigonométrica, frecuencia angular por el tiempo. Entonces es igual amplitud, función trigonométrica, frecuencia, aquí esta me da la frecuencia angular, estos tres elementos. Y en lugar del tiempo dijimos que para muestrear pues íbamos a reemplazar t por k por t mayúscula. ¿Sí? Y abajo tengo la función impulso. ¿Sí? Abajo tengo mi función impulso. Ahora, esta función impulso va a estar desplazada k por t lugares. ¿Sí? K por t lugares. Entonces, empezamos. Voy a obtener x sub 0, es decir, la primera muestra de mi señal. Para obtener la primera muestra, pues lo que voy a hacer es, voy a reemplazar aquí en k y en t los valores que voy a ir utilizando. Entonces, k, ¿en qué número empezaba mi colección de valores k?
En 0. En 0. ¿Y cuánto vale t? 0.125. ¿Y cuánto vale f? Lo acabamos de encontrar hace rato. 1. 1, muy bien. Entonces, pues nada más hago eso. Entonces, ¿cuánto va a valer mi señal aquí? Va a valer 4 coseno de 2 pi por la frecuencia, que es 1, por k, que empezamos en el valor 0, por t, que vale 0.125. Entonces, cualquier cosa por 0, ¿cuánto me da? 0. 0. Coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Por 4. 4. 4. Por lo que vale mi impulso unitario, que es 1, ¿cuánto me va a dar? 4. 4. 4. Entonces, mi primera muestra, pues es la que tengo aquí. O sea, es 4 en el instante 0 del tiempo y 0 en todos los demás instantes del tiempo. Ya tengo mi señal x sub 0. Listo, ya hice la primera muestra. Ahora voy a tomar la segunda muestra. ¿Cómo tomo la segunda muestra? Pues primero voy a multiplicar mi señal a sub 1 por el impulso unitario otra vez, pero ahora va a estar desplazado k por t lugares. ¿Cuánto vale k ahorita? Antes valía 0. ¿Ahorita cuánto va a valer? 1. 0.125. Ah, no, es cierto. K va a valer 1. Ajá. Por t va a valer 0.125. Entonces, eso significa que mi impulso unitario va a estar desplazado 0.125 segundos, ¿sí? A la derecha. Acuérdense que el desplazamiento negativo es a la derecha. Entonces, ¿eso qué significa? Recorres tu impulso unitario y lo escalas. Ya habíamos visto el escalamiento, ¿sí? ¿Lo escalas por cuánto? Pues por lo que te dé esta función. Otra vez, 2 por pi por la frecuencia. ¿Cuánto es mi frecuencia? 1. Por k, ¿cuánto vale k ahorita? 1. Por 0.125, ¿cuánto les da esto? Hagan la multiplicación. 1 por 1, 1, por 2, 2. Por 0.125, pues son 0.250. Por pi, ¿cuánto les da? O pi entre 4, pues, que es lo mismo. $0.785. Coseno de eso. Ah, bueno, ¿ya sacaron el coseno de eso? ¿O es el pi por el cuarto apenas? No, apenas nada más es el argumento. 0.7071. 0.7071. ¿Por 4? 2.82. ¿Por 1? 2.82. Entonces, mi segunda muestra es una señal impulso desplazada 0.125 segundos en el tiempo y amplificada por 2.83. Entonces, esta es mi segunda muestra. Este es x sub 1. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Adivinen, ¿cuál señal sigue? Cuando K va a valer 2. Ajá, pero ¿cómo se va a llamar esa señal? Si la anterior era x sub 0 y esta es x sub 1, ¿cuál sigue? X sub 2. X sub 2, entonces sigue X sub 2. ¿Qué va a hacer? Pues multiplico la señal original A sub 2 ahora por mi impulso unitario, pero desplazado ahora 2 por t, que van a ser 0.250 segundos. ¿Eso cuánto me va a dar? Pues 4 por coseno de 2pi por 1, que es la frecuencia, por 2, que es el valor actual de k, por 0.125, que es el valor de t. ¿Cuánto les da eso? 1 por 2, 2, por punto 125 pues son 2.25, por 2 son 0.5, por pi pues son 0.5 pi o pi medios. ¿Cuánto es el coseno de pi medios? Cero. ¿Por 4? 0. Entonces mi señal aquí va a valer 0. Ahí está x sub 2. Adivinen, ¿cuál sigue? X sub 3. X sub 3, entonces x sub 3 pues va a valer menos 2.83 y así sucesivamente. Y voy a obtener, ya que sume todas esas x, ya que sume x sub 0 más x sub 1 más x sub 2 más x así hasta la x sub n, pues voy a obtener mi conjunto de muestras x de n, ¿sí? Que es esta imagen que estamos viendo en este momento. ¿Sí se entiende?
Sí. Eso es, ajá, esto es el proceso matemático del muestreo. O sea, matemáticamente esto es lo que se hace cuando hablamos de muestrear una señal. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Cada que utilicemos, que vayamos a mostrar una señal, siempre se tiene que utilizar la función del pulso unitario, ¿no? Tenemos todo multiplica Sí. a cada componente de la señal original por el pulso unitario, ¿verdad? No cada componente. Cada componente implica que la señal original es una señal multicanal y que tendríamos que muestrear cada canal. No, o sea, no cada componente. Hay que muestrear la señal original cada cierto instante del tiempo para obtener Ah, ok. la muestra. ¿Sí? Sí, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces continuamos. Esto que acabamos de hacer es lo que ustedes van a encontrar en los libros representados con esta ecuación, que me dice x de n, pues es la sumatoria desde k igual a 0 hasta n, que es el número de muestras que vayas a tomar, de x de k por t, que es la función que nosotros estábamos manejando como a sub x, a sub n, perdón, a sub 1, a sub 2, a sub 3, multiplicada por delta de n menos k por t, que es el impulso unitario desplazado k por t lugares en el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende la ecuación? O sea, la ecuación pues es esto que estuvimos haciendo acá. ¿Sí? Sí, Sí. profe, sí. Bien, entonces quería que lo vieran primero qué significa para que entiendan un poquito mejor la ecuación. Ahora, vamos a ver el error de muestreo. Déjenme ver. Procesamiento digital de señales, trabajo de clase. A ver, ok, aquí está. En la semana 3, en el contenido de la semana 3, que es donde estamos ahorita, hay hay un archivo que se llama scripts. Bájenlo. ¿Sí? Bajen su archivo de scripts y vamos a trabajar con él ahorita. Vayan abriendo MATLAB o Octave, lo que vayan a utilizar. Bajen su archivo de scripts. Para los que no sepan bajar de Drive, le dan clic al archivo, ¿sí? Le dan clic aquí en los tres puntos, le dan a abrir una ventana nueva y ya aquí los deja bajarlo. ¿Sí? Ya nada más le dan clic aquí en el cuadrito de bajar, en el icono de bajar. Entonces descarguen sus scripts. Los espero unos 2 o 3 minutos. Me voy a retirar poquito del escritorio. Sexy y elegante, no, te ves muy bien, te ves muy bien, pero así no es bien ejecutiva. Tiene que salir la tanga por acá arriba. Sí, esa es de ejecutiva. Ay, bebé. No, te veo te amo, porque ejecutiva. Nada, te ves muy bien. No mancha guachichela de aquí. Se ve más, pero por más todavía. Pero aquí profesional, bebé. Qué bonita. Ah, para que des la ilusión de chichón. Oh, ¿cómo que la ilusión? Bueno, pero es que no se ve, bebé, está muy oscura. Es lo único malo. Preocupada porque le dije criticona a la señora Ana.
Bien, entonces si ya todos descargaron el script, vamos a continuar. Ok. Voy a regresar a presentar. Ok, entonces pues me voy a la carpeta donde tengo descargados mis scripts y listo. Y pues vamos a abrir el script que dice PDS01, ¿sí? PDS01. Entonces, con este script lo que vamos a hacer es simular muestreo, ¿sí? Vamos a simular muestreo. Digo simular porque pues ahorita no estamos utilizando ninguna señal analógica del mundo real. Estamos utilizando señales discretas contra señales discretas. Pero lo que voy a hacer es que voy a definir una señal discreta con tantos puntos que va a aparecer una señal continua, ¿sí? Entonces, defino la cantidad de puntos, que voy a usar 1000 en este ejemplo. Defino cuántos segundos quiero que dure mi señal, que voy a ponerle un segundo de duración. Y defino la frecuencia de mi señal, que van a ser 10 Hz. Ahora, defino un rango de valores en X para la señal continua, es decir, este va a ser mi eje en el tiempo, ¿sí? Mi eje en X o en el tiempo, que es desde 0 hasta la cantidad de segundos que yo definí, que es 1, en el inverso del valor de los puntos, es decir, desde 0 hasta 1 en pasos de una milésima, ¿sí? Si hubiera definido 10.000 puntos, pues tendríamos 10.000 pasos. Y defino los valores en Y para la señal continua, que voy a utilizar la misma señal que estábamos usando hace un rato, ¿sí? Que es 4 coseno de 2pi por la frecuencia, nada más que la frecuencia pues ahorita es otra, por el tiempo, ¿sí? Y ya eso me va a dar mi señal continua, entre comillas, en el tiempo. Luego vamos a definir nuestra señal discreta. Vamos a pedirle al usuario que introduzca la frecuencia de muestreo a la que va a discretizar su señal continua. Convertimos ese valor en un número, ¿sí? A ese le vamos a llamar frecuencia de muestreo. Y vamos a obtener un eje en X diferente. Ahora, en lugar del eje del tiempo, vamos a tener el eje del tiempo discreto, es decir, N, que igual va a ir desde 0 hasta 1 segundo, pero en pasos de lo que yo defina como la frecuencia de muestreo. Por ejemplo, si yo defino la frecuencia de muestreo como 100, pues va a ir en pasos de una centésima desde 0 hasta 1, ¿sí? Y vamos a definir nuestra frecuencia, bueno, nuestra amplitud discretizada o la amplitud del tiempo discreto como la misma función, si se fijan, ¿sí? Va a ser la misma función, pero en lugar de el tiempo continuo vamos a utilizar el tiempo discreto, que es n, ¿sí? Luego vamos a reconstruir la señal, vamos a tratar de reconstruir la señal continua a partir de la señal discreta. Esta es mi señal reconstruida, vamos a usar la función más simple de reconstrucción que hay, que es el spline, ¿sí? Y pues vamos a compararlas obteniendo el error que hay entre la señal original y la que yo reconstruí a partir de mi señal discreta, ¿sí? Y pues ya vamos a mandar llamar una figura, vamos a hacer una subgráfica en la figura, vamos a hacer 3 divisiones en X, una división en Y, o sea 3 columnas, una fila, y voy a graficar la primera imagen, que va a ser mi señal continua, ¿sí? Esta la voy a graficar con bolitas rojas. No, perdón, mi señal discreta, y esta la voy a graficar con señales rojas. Esta es la señal discreta que voy a graficar con señales rojas. Esta es la señal continua.
Luego voy a definir el límite en X porque MATLAB tiene la mala costumbre de definirme los límites como se le da la gana, entonces le voy a decir, no, los límites son de 0 hasta los segundos que yo haya definido, 1 en este caso. Le vamos a poner un título a la gráfica, le vamos a poner leyendas para cada una de las señales, ¿sí? Vamos a hacer la segunda subgráfica, donde vamos a graficar contra el tiempo la señal reconstruida y contra el tiempo discreto la señal discreta, ¿sí? También graficada con bolitas rojas. Y pues también voy a definir el límite en el eje X desde 0 hasta 1 segundo, el límite en el eje Y porque también MATLAB tiene la mala costumbre de definirme los límites como se le da la gana, que van a ir desde el mínimo valor de Y hasta el máximo valor de Y. Le vamos a poner un título también a esta subgráfica, donde la vamos a llamar señal reconstruida. Y finalmente vamos a hacer la última subgráfica. No son 3 columnas y una fila, son 3 filas y una columna. Vamos a hacer la última subgráfica y vamos a graficar contra el tiempo, pues el error que tuvo la señal reconstruida contra la señal original, ¿sí? Entonces vamos a definir igual los límites y le vamos a poner de título error de muestreo. Y pues ya, corremos el script. Frecuencia de muestreo, por ejemplo, voy a introducir ahorita una frecuencia de muestreo de 100 Hz. ¿Qué pasa con 100 Hz? Con 100 Hz, arriba tenemos la señal continua en azul y las bolitas rojas representan dónde están cayendo las muestras de mi periodo de muestreo, ¿sí? Entonces, si se fijan, con esas muestras alcanzo a reconstruir la señal. Abajo tenemos aquí en la señal del medio, en azul, la señal reconstruida a partir de las muestras. Entonces, pregunta, ¿la reconstruida es igual que la continua? Muy similar. Sí. Se pare. Podemos decir que son iguales porque si reviso el error de muestreo está en 0 básicamente, ¿sí? Entonces son muy similares, si no es que son iguales. Ahora, voy a cerrar esta gráfica y voy a repetir. Vamos a bajar la frecuencia de muestreo. Acuérdense, mi señal original tiene una frecuencia de 10 Hz, entonces voy a bajar la frecuencia de muestreo a 50 Hz. ¿Creen que con 50 Hz todavía se pueda muestrear y reconstruir la señal apropiadamente? Ahí está mi señal y pues otra vez, sí, vemos que con 50 Hz todavía alcanzo a muestrear adecuadamente mi señal y a reconstruirla, pero aquí abajo, si se fijan en el error de muestreo, ya empezamos a tener error visible, ¿sí? Es un error pequeño, pero ya empezamos a tener error visible. Voy a cerrarla, voy a correrlo otra vez y ahora voy a poner una frecuencia de muestreo de 25. ¿Sí? Pregunta, ¿con 25 Hz puedo todavía reconstruir la señal original? No, ahí ya no. No, ya no. A pesar de que tengo error de muestreo y a pesar de que la señal reconstruida tiene distorsión, tengo todavía información de la señal original, ¿sí? Todavía tengo información. O sea, si yo ignoro, si yo compenso esta distorsión, todavía puedo reconstruir la señal original. Entonces, todavía podemos extraer información de esas muestras. Repito, voy a muestrear ahora a 20 Hz. ¿Sí? Muestreo a 20 Hz. ¿Puedo reconstruir la señal original? Ya no. Bueno, tenemos todavía muy poca información de la señal. No, a ver, la de en medio es la señal reconstruida. La de abajo es el error. Entonces, otra vez, ¿pude reconstruir la señal, sí o no? Sí. 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 ¿Por qué puedo reconstruir la señal mejor con esta que con la de 25 Hz? Porque aquí estoy muestreando exactamente en los picos y en los valles. Entonces, mi reconstructor, que en este caso es la función spline, trata siempre de mandar picos y valles en los valores más altos y más bajos de mi muestreo. Entonces, esta señal me da más información. O sea, este muestreo me da más información que el de 25 Hz. ¿Sí? Que si se fijan, pues es curioso. Pero tiene que ver con los algoritmos de reconstrucción.
Ahora, tengo error de muestreo. Sí tengo bastante error de muestreo, pero otra vez todavía puedo extraer información de la señal. ¿Sí? Todavía puedo reconstruirla de manera más o menos unívoca. Voy a repetir. Voy a muestrear ahora, digamos, a 15 Hz. Pregunta, ¿la señal original y la continua son la misma? Perdón, ¿la señal original y la reconstruida son la misma? No. No, ya no. Cuando hablamos de señales continuas dijimos que señales de diferentes frecuencias se consideran señales diferentes entre sí, o sea, no son la misma señal. La ventaja es que cuando tenía, por ejemplo, vamos a poner aquí el de periodo de 25. A pesar de que aquí tengo distorsión en la amplitud de la señal tiene la misma frecuencia que esta, o sea, la reconstruida tiene la misma frecuencia que la original. Por lo tanto, aunque hay distorsión, puedo decir que son la misma señal, o sea, conservan su misma frecuencia base. Sin embargo, cuando hago a 15, la frecuencia se altera y dijimos que en señales continuas, diferente frecuencia es una señal diferente. Entonces, esta señal no es la señal que tenía yo originalmente. ¿Sí? Por lo tanto, para conservar lo mínimo de una señal, que es su frecuencia, ya no tomando en cuenta tanto la distorsión, la frecuencia, que es lo que caracteriza a una señal continua, vamos a decir que la frecuencia de muestreo mínima que debo utilizar siempre es el doble de la frecuencia de la señal original, ¿sí? O sea, debo utilizar al menos el doble de la frecuencia de la señal original. Entonces, si mi señal original era 10 Hz, ¿cuánto es lo mínimo que debo utilizar para muestrearla? 20 Hz. Sí, lo mínimo que debo utilizar para muestrearla son 20 Hz. ¿Sí? Y vamos a ver un caso más adelante donde ni siquiera eso me sirve. A eso, bueno, primero el error de muestreo es lo que acabamos de ver ahorita. El error de muestreo es la desviación en amplitud entre la señal recuperada con respecto a la señal que se muestreó. O sea, la diferencia entre las dos o la distorsión, lo que vimos como distorsión, eso es el error de muestreo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, entre más distorsionada está mi señal, más error de muestreo tiene. Ahora vamos a ver otro efecto, ¿sí? El alias. El alias es el efecto que causa que señales continuas distintas se tornen indistinguibles entre sí cuando se muestrean digitalmente. Es decir, el efecto del alias va a producir que una señal continua de una frecuencia dada se vuelva indistinguible o me produzca un montón de diferentes señales que puedo reconstruir. ¿Sí? Vamos a ver el alias. Entonces, vámonos otra vez a Octave o a MATLAB y vamos a abrir ahora el script 2. ¿Sí? Abran el script 2. Igual, ahora voy a tener 10.000 puntos porque voy a tener mucho menos tiempo, voy a tener una señal de 10 Hz y voy a tener otra señal de 40 Hz. ¿Sí? Y lo mismo, le pido al usuario que introduzca una frecuencia de muestreo con la que se van a muestrear las dos señales. O sea, voy a tener una señal continua de 40 y una señal continua de 10. ¿Esas señales son iguales o son diferentes? Diferentes. Quedamos que señales de diferentes frecuencias son diferentes entre sí siempre, cuando hablamos de continua. Igual voy a tener mis señales, esta vez es 10 coseno de 2pi por la frecuencia 1, o sea, 10 coseno de 2pi por 10t, y voy a tener otra señal que va a tener la misma función y la misma amplitud, pero diferente frecuencia, es decir, 10 coseno de 2pi por 40t. ¿Sí? Son dos señales diferentes. Voy a tener mi rango de valores en X para la señal discreta y voy a muestrear ambas señales. ¿Sí? Voy a muestrear ambas señales. Y voy a reconstruir ambas señales. Y pues voy a graficar todo ese arreglo de señales. ¿Sí? Vamos a ver, entonces corro el script y me dice que introduzca la frecuencia de muestreo 2. ¿Sí? Vamos a ponerle 200 Hz. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Tengo una señal de 10 Hz y ahí tengo una señal de 200 Hz. Ambas se muestrean a 40 Hz. Pregunta, ¿la señal de 10 Hz se puede reconstruir bien?
Sí. Sí, Sí. puedo recuperar la misma frecuencia y de hecho también misma amplitud. O sea, no tengo distorsión en frecuencia ni distorsión en amplitud. La señal de 200 Hz se puede muestrear con 40 Hz. No. No. Bien, entonces voy a bajar la frecuencia de la segunda señal. Y vamos a decir que la segunda señal ahora la voy a hacer de 100 Hz. Sí, 100 Hz. Otra vez, las dos están muestreadas a 40 Hz. La de 10 Hz se puede recuperar. Eso ya lo habíamos visto. Sí. Sí. Ahora, aquí, importante, la de 100 Hz, aquí están las bolitas donde estoy haciendo, donde están cayendo las muestras. ¿Qué pasó aquí abajo? ¿Por qué se vio otra señal diferente? Porque acierta en los picos y Ajá. valles, pero como la frecuencia de muestreo es muy inferior a la de la señal original, Ujú. lo expresa como una señal de menor frecuencia. Así es, exacto. O sea, le atinamos a los picos y a los valles de la señal, pero, o sea, estamos muestreando uno de cada dos o cada tres valles y uno de cada dos o cada tres picos. ¿Sí? Entonces, el sistema intenta reconstruirme la señal y pues lo que dice, mira, tengo picos y valles, bien, voy a pasar por aquí una señal senoidal, pero pues esa señal no corresponde. Ahora, voy a repetir el experimento y ahora voy a meter una señal de 50 Hz. ¿Qué es lo que pasó? Pregunta, ¿la señal reconstruida de la de 10 y la señal reconstruida de la 50, cómo se ven? Iguales. Iguales. Sí, iguales. Esto es a lo que nos referimos con el alias. El alias es cuando yo tomo una cantidad de muestras de una señal y no sé cuál señal original pasaba por ahí. Por ejemplo, supongan que yo les doy nada más las muestras, o sea, nada más les doy estos puntos. O sea, les digo, yo muestré una señal y estos son los puntos que resultaron del muestreo. ¿Cuál era la frecuencia de la señal? ¿La de 10 o la de 50? No se puede afirmar cuál de las dos. Así es, no puedo yo saber si muestré una señal de 10 o muestré una señal de 50 si no me lo dicen. ¿Sí? Esto es el alias. El alias es cuando yo tengo una muestra, un conjunto de muestras y hay diferentes señales de frecuencia continua que podrían pasar por esas muestras. ¿Sí? Entonces, aquí tengo yo que mi señal de 10 tiene un alias en 50 Hz. O sea, hay otra señal continua de 50 Hz que puede pasar por los mismos puntos a los que muestré la señal de 10 y no puedo saber cuál de las dos es. ¿Sí se entiende eso? Sí. Sí. Bien. Ok, vamos a repetirlo. Incluso si prueba con la de 250, también se tiene el mismo fenómeno. Ok, vamos a probar entonces. Voy a probar primero con una un poquito más arriba. Voy a meter una señal de 90 Hz. ¿Qué pasó? Exactamente lo mismo. No Lo es que cuestión pasó de- Ujú. en el otro. Si muestreo las... Ajá, es el alias. Si muestreo las dos señales a la misma frecuencia, son indistinguibles. Entonces, 90 Hz también es un alias de 10 Hz. ¿Sí? O sea, 10 tiene un alias en 50 y un alias en 90. ¿Dónde creen que esté el siguiente alias? Vamos a ver si está en 130. Voy a cerrarla, la corro. 130. Y ahí está. 130 también es un alias. ¿Sí? 130 también es un alias. ¿Dónde estaría el siguiente alias? 170. 170. Vamos a probar. Ahí está. 170 también es un alias. Entonces, ¿de qué creen que dependa? O sea, si yo quisiera encontrar los alias o cualquier alias, ¿de qué dependería? ¿De qué depende el alias de una señal muestreada?
frecuencia de muestreo. Frecuencia de muestreo, nada más. De la frecuencia de la señal. ¿Y cómo sería esa relación? La frecuencia de la señal más la frecuencia de muestreo. Pues la frecuencia de la señal son 10 y la frecuencia de muestreo son 40. Eso nada más me da un alias en 50. Sería la frecuencia de la señal más un múltiplo entero de la frecuencia de muestreo, ¿no? Ok. Y si quisiera encontrar entonces, ahorita ya encontramos 3 alias. Si quisiera encontrar el décimo alias, ¿dónde estaría el décimo alias? En 410 Hz, que sería pues los 10 Hz de la señal Ujú. más el número entero, que en este caso son 10 por 40, 400, que da 410 Hz. Bien, vamos a verificar. 410. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentro los alias? Pues es nada más la frecuencia original más k veces la frecuencia de muestreo. ¿Sí? ¿Se entiende? Anótenlo porque es pregunta de examen. Ok, entonces, frecuencia original más k veces la frecuencia de muestreo. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta el momento? Todo claro hasta el momento. Bien. Entonces, a la frecuencia mínima de muestreo que necesitamos para poder recuperar una señal, la vamos a llamar frecuencia de Nyquist. ¿Por qué? Pues porque estamos siguiendo el criterio de Nyquist, que es lo que les acabo de decir hace rato, que la frecuencia de muestreo debe ser al menos 2 veces la frecuencia de la señal original que estoy muestreando. ¿Sí? Ese es el criterio de Nyquist y esa va a ser mi frecuencia de Nyquist. La frecuencia de Nyquist es al menos 2 veces la frecuencia de la señal original. Ahora, vamos a ver cómo podemos representar una señal analógica al momento de muestrearla. ¿Sí? Nada más déjenme... para acá. Listo. Ok, entonces yo tengo una señal que voy a llamar X. Nada más le voy a poner X de T. Sí. X de T va a ser igual a 3 coseno de 100 pi por T. Ahí está, esa es mi señal original. Ahora, supongan que esta señal yo la muestreo. ¿Sí? Yo digo que mi frecuencia de muestreo van a ser... vamos a ponerle... Bueno, en primer lugar, para mi señal original, ahorita, díganme, ¿cuál es la frecuencia para esa señal que tengo ahí? 50 Hz. Así es, porque quedamos que voy a tener amplitud, función trigonométrica 2pi por la frecuencia. Entonces, si aquí tengo 100, eso significa que esto ya está multiplicado por el 2. No se vayan a equivocar porque esto también es pregunta de examen. La frecuencia aquí son 50, nada más que el número ya está multiplicado por el 2 del 2pi. Entonces, mi frecuencia ahorita son 50 Hz. ¿Sí? Ahí está. Entonces, díganme, ¿cuál sería mi frecuencia de muestreo mínima? Mi frecuencia de muestreo mínima, ¿cuál sería según el criterio Nyquist? 100 Hz. 100 Hz. Por lo menos. 100 Hz. ¿Sí? O sea, esta frecuencia de muestreo es también se le conoce como frecuencia de Nyquist. ¿Sí? Mi frecuencia de Nyquist, así Nic o F sub n, nada más. Son dos formas de representarla. Ahora, si yo muestreara mi señal a esta frecuencia, ¿qué es lo que obtendré? O sea, aquí tenemos la representación de la señal continua, que es 3 coseno de 100 pi por t.
Cierren micrófono todos. Bien. Tenemos 100, bueno, 3, perdón, coseno de 100 pi por el tiempo. Ahora, ¿cómo quedaría la representación discreta? O sea, si esta yo la muestreo con ese valor, ¿cómo queda su representación discreta? O sea, ¿cómo queda x de n? ¿Cómo la encontraría? Pregunta, ¿la amplitud de la señal se va a modificar idealmente? No. No, entonces la amplitud sigue siendo la misma. ¿La función trigonométrica de la señal se va a modificar? No. No. Idealmente no se va a modificar. En lugar de t, ¿cuál es la variable del tiempo en las señales discretas? N. No, K no. K es lo que usamos para muestrear. N. Y pues lo que me falta es la función de la frecuencia, ¿sí? La función de la frecuencia. Ahora, ¿cómo obtengo la función de la frecuencia una vez que voy a discretizar una señal? Pues lo que voy a tener es va a ser en mi señal discreta, voy a tener lo que tenía originalmente en la señal original, ¿sí? Que era 2 por pi por la frecuencia. Nada más que lo voy a dividir entre la frecuencia de muestreo. Y ahora, entonces pregunta, ¿esto a qué va a ser igual? Pues 3 coseno. Déjenme. Ahí está. 3 coseno de qué? Pi por n. Ujú. A ver. ¿3 coseno de qué me va a quedar? Pues vamos a tener 2 por pi por la frecuencia. ¿Cuánto era mi frecuencia original? Se lo voy a hacer paso a paso. 50. 50. Sobre, ¿cuál es mi frecuencia de muestreo? 100. 100. Y esto por n. Ahí está. Entonces, 2 por 50, ¿cuánto es? 100. 100 entre 100, ¿cuánto es? 1. Ujú. Entonces, esto me va a dar 3 coseno de pi por 1. Pi. Pi. Pi por n. Y ya, esa que tenemos ahí es mi frecuencia discreta. O sea, mi señal discreta, si la quiero representar con una ecuación, es esa su ecuación. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? No, profe, todo bien. Bien. ¿Se alcanzan a ver las ecuaciones? Sí. Sí. Bien. Ok. Entonces, voy a borrar ya las ecuaciones. ¿Listos? Sí. Bien. Ahora, supongan que yo les pido que muestren a 150 Hz. ¿Sí? No se crean. Ok. A 150 Hz. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a cambiar en su ecuación resultante? El
del denominador. Ajá, en lugar de 100, ¿ahora cuánto va a ser? 150. 150. Entonces, ¿cuál sería mi ecuación nueva? O sea, ¿cómo quedaría la ecuación de esta nueva señal? 2 por 50, pues son 100. 100 entre 150, ¿cuánto les da? 2/3. 2/3. Entonces, aquí voy a tener 2 pi tercios. ¿Sí? Y ya, esa es mi ecuación nueva. O sea, si cambio la frecuencia de muestreo, pues va a cambiar la forma de mi señal muestreada, ¿sí? Porque voy a tener más muestras y van a estar en posiciones diferentes y van a estar en alturas diferentes. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esto que estamos haciendo es cuando discretizamos la señal. ¿Cómo era? Sí, o sea, cuando ustedes discretizan una señal en el tiempo, o sea, ahorita nada más estamos discretizando en tiempo. Cuando discretizan una señal en tiempo, esto es lo que va a pasar. O sea, ya vimos lo que pasa matemáticamente, que fue lo primero que hicimos en la clase, si se acuerdan, con el impulso unitario, ¿no? Sí. Luego, ya que vimos lo que pasa matemáticamente, vimos cuál es la ecuación que representa eso, que era la sumatoria de la función por k por t en lugar del t multiplicada por el impulso unitario. Eso fue lo segundo que vimos. Luego, ya vimos lo que sucede en la, entre comillas, realidad. O sea, ya lo hicimos algorítmicamente mediante el software matemático, ya fuera MATLAB o Octave. Y ahorita estamos viendo matemáticamente cómo represento la señal que ya se discretizó. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces esta es la forma de representar matemáticamente una señal, o sea, esta es la representación unívoca de mi señal discreta. Entonces, ejercicio, ya determinamos la frecuencia de muestreo mínima necesaria para evitar el alias, que quedamos que eran 50 Hz, listo. Ahora, suponga que la señal se muestrea con una frecuencia de muestreo de 200 Hz. Encuentren la ecuación de la señal que obtengo si la muestreo a 200 Hz. Encuentren la primer equipo que diga yo, punto extra. A 200, acuérdense, a 200. Si es más, de una vez la que sigue, la de 75. Primer equipo que también acabe la de 75 y me diga cuál es la representación matemática, punto extra. 275, 2 puntos ahí disponibles. Dejo de presentar. Y ya, primero que empiece a presentar, punto.
Listo, profe. Preséntelo. Ajá, 3 coseno de pi medios, 75, 4 pi tercios. ¿Sí? Listo. Bien, ¿qué equipos son? El 4. 4, déjenme abrir las listas. Bien, equipo 4, entonces 2 puntos extra. Listo. Bien, si no hay ninguna duda, entonces vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. ¿Preguntas? No, profe. No, todo claro. Bien, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el jueves. Pasen buena mañana.